¿qué tal? Muy buenas tardes. Momento para que la primera mesa de opinión del departamento de Antioquia entre en sesión con diferentes temas, lo que acontece en la alcaldía, la gobernación, en todo el ámbito local y por supuesto una información de carácter nacional que es bastante importante el día de hoy. Comienzo saludando a mis compañeros. Hoy Nacho hizo un pequeño receso. Yo voy a estar aquí coordinando con mis compañeros. A mi mano derecha, Andrea Sierra. Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, con bastantes noticias e información para compartir. Por supuesto, Duber. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Muy bien, José, con mucha información para contarle a los televidentes. Especialmente por esos hallazgos macabros que a veces aparecen ahí, ¿no? Sí, señor, muchas noticias lamentables, que es la parte negativa que me toca contar. La difícil, pero usted se aguanta. Hay que contarla. Hay que contarla. Mi querida Andrea Botero, con muy buenas tardes. José, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo sí traigo noticias. Hoy me voy a alejar un poquito del tema cotidiano de Hidroituango y No vamos me a diga. hablar... Noticias abajo. Sí, una... Noticias abajo, aguas abajo sobre la situación. Pero vamos a hablar de otros temas también que son importantes porque se acerca Claro. la Navidad. O sea, que Acercan usted me los va a hablar alumbrados. de un encanto. Sí, señor. Usted me va a hablar de los alumbrados de la ciudad de Medellín. Pero primero vamos a tener, obviamente, en compañía en la primera mesa de opinión de Antioquia, al señor Ricardo González de Mallorca. Ricardo, bien pueda que esta es su casa, llegue, siéntese. No se preocupe que no llegó tarde. Usted llegó cuando era, simplemente estamos con los temas de logística. Claro que sí. Ricardo, ¿cómo me le va? Pues muy bien, muchísimas gracias. Feliz como siempre de estar aquí acompañándolos, a toda la mesa de trabajo, qué rico. Por aquí vengo a hablarles de Navidad. Ah, qué bueno. ¿Cómo Porque está la Navidad en Mallorca? En Mallorca llegó la Navidad y este 19 vamos a hacer el gran lanzamiento de Navidad. Los esperamos a todos desde las 5 de la tarde porque este año Mayolín, que es nuestro duende de Navidad, pues se vuelve a despertar, pero parece ser que le cogió la tarde y La pues, noche. La noche. Sí, señor. Y entonces, como le cogió la noche, ahora va a tener que llegar a aprender la Navidad y si no lo hace a tiempo, pues no tenemos Navidad El sábado. en Mallorca. El sábado, El sábado. damos inicio. Entonces es un show muy, muy especial que vamos a tener, hay un evento increíble. Este fue el show que tuvimos hace 2 años y muy parecido, vamos a tener baile, todos los personajes. Y este año por primera vez Mayolín va a tener un amigo que se llama Mayolo, que es nuestra mascota, señor. llena de colores, que seguramente ustedes también han visto, Sí. y le va a ayudar a aprender la Navidad y a darle color a la Navidad porque está en blanco y negro. ¿Qué nos vamos a encontrar, Ricardo, diferente? Bueno, primero que todo, pues el personaje que va a tener la mascota, Mayolo. vamos a tener y aparte de eso, pues todos los personajes que siempre han estado en este cuento, que son el señor oso, pues todos los que están. La gente llega al centro comercial, vamos a tener códigos QR en todo el centro comercial, los escanean y pueden leer el cuento, que este año se llama Mayolín y su mágica Navidad de colores. Nos hacían la pregunta por acá por el interno. ¿Se va a llevar a cabo actividad de novenas? Claro que sí, tenemos novenas desde el 16, empezamos en la etapa 2, piso 4, vamos a hacerlas alternadas, piso 4 y piso 4, etapa 2 y piso 4, etapa 1. Y este evento, el del encendido de la Navidad, ¿dónde va a ser? Este va a ser en la etapa 2, piso 4, Plaza Eventos. Tenemos un árbol gigante, tenemos una cantidad de juegos. Además tenemos pista de hielo Ah, ¿sí? para que vayan también a patinar, pista de hielo. Y además la gente durante Navidad va a poder comprar, registrar sus facturas y por cada 100.000 pesos va a participar por un crucero para 2 personas. Mira, ahí lo tenemos, ahí está Mayolín, lleno de luces, se van a poder llevar pues ganarse uno de estos cruceros. Sí, delicioso. Bueno, ¿qué Además- tiene que hacer la gente? ¿A qué punto de información debe ir en Mallorca? ¿Cómo disfrutar el espectáculo? Tenemos 5 puntos de información en el centro comercial. Además, pueden registrar sus facturas en mallorca.com.co. Simplemente ingresan, les piden unos datos básicos, ponen su cédula y listo. Toman una foto de la factura y listo. Cada 100.000 pesos son acumulables. Ustedes reciben una boleta virtual para participar. Aparte de eso, Papá Noel también va a estar entregando regalos por todo el centro comercial. Son regalos inmediatos. Se llama Papá Noel te premia y simplemente presentando la factura en los puntos de información reciben un ticket, buscan a Papá Noel, responden una pregunta y listo. Así de fácil. ¿Le va a dar el tiempo a Mayolín para aprender los alumbrados? Yo creo que ¿Qué lo está afanando ahorita aquí en la puerta? lo vamos a descubrir el sábado. Los espero muy tempranito a las 5 de la tarde, etapa 2, piso 4, para ver si Mayolín logra encender la Navidad este año. Ricardo, ¿algo más? No. Nosotros No, se contentos, nos emociona vamos a dar por allá el Mayolín para que paseíto y llegue esperamos los pases para ir a patinar en la pista de hielo. Tenemos que porque hacer una competencia claro que de sí. una Pero cobertura bendito. patinando sobre el hielo. Tengo la deuda, aquí estaré en 8 días y les traigo pases para que vayan a Ya me patinar. vi protagonizando el 28 de diciembre si No, hacemos esa tranquila, ida a eso la no lo vamos a pista de grabar. hielo. Ricardo, muchísimas Dios gracias por mío. A acompañarnos ustedes hoy. muchísimas gracias, yo los espero para que disfruten Navidad en el Centro Comercial Mallorca.
Perfecto, ahí teníamos justamente a Ricardo González hablando sobre lo linda que va a ser justamente la Navidad para el Centro Comercial Mallorca. Muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos porque tenemos el paquete grande informativo. A bolos, a pista de hielo, Sí, mira. a cine, a lo que ustedes quieran. La plaza de eventos del Centro Comercial Megaplaza Mallorca es espectacular, muchachos. ¿Qué les puedo decir? Pero lo que también está, la gente a la expectativa para lo que va a ser el mes de diciembre son los alumbrados de Encanto. Hay mucha expectativa, hubo mucha crítica, ya es una realidad. Mi querida María Andrea, ¿tenemos Encanto sobre el río Medellín? José, muchas personas ya han visto que sobre el río de Medellín están transformando este escenario porque va a ser nuevamente, desde el año 2014 no se hacía, que trasladaban el alumbrado a este lugar y era muy icónico poder caminar el río desde Guayaquil e iba hasta EPM. Pues vuelve entonces el alumbrado este año, están avanzando rápidamente porque la intención es hacer el ritual del encendido navideño el próximo 7 de diciembre. Como usted lo decía, José, digamos, la temática principal sí va a ser la película Encanto, Sí. que es de Disney. En su momento generó polémica, pero también va a estar conectada esta temática con otros asuntos, como rescatar la fauna, la flora. Incluso hay una parte del río de Medellín que va a tener unas figuras de mandalas haciendo alusión a cañocristales. Es decir, se van a destacar también grandes riquezas naturales que tiene el país. El 7 de diciembre va a ser este alumbrado y el gerente de EPM pues cuenta cómo va y qué es lo que vamos a ver. Este año volvemos a algo que no se hace desde el año 2014, que es que esta zona de Parques del Río se pueda recorrer, o sea, va a ser caminable, se pueda recorrer desde el puente de Guayaquil hasta el puente de San Juan. Este es un trayecto largo, es un trayecto que nos permite recibir muchas más personas de lo habitual. Va a ser un recorrido encantador y por supuesto que creemos que va a traer mucha más gente. Nosotros ya teníamos estimaciones de la visita de por lo menos 3 millones de personas. Y tenemos también el interrogante. Normalmente el alumbrado se encendía para el 1 de diciembre. Entendemos que la cuesta contrarreloj está compleja, hay plazo para el 7, esperamos que no le pase lo que le pasó a las turbinas de Rituango, que el 7 sí se prenda, ¿no? Que nos hace falta el ambiente navideño más por el pasaje de río. Mi querido Duber, ¿qué tenemos con relación a la logística? Pero yo tengo un comentario antes de, porque es que Tranquilo. realmente los alumbrados, la Navidad, Se las enciende luces el se 7. encienden el 7. Sí, y antes Esa es la tradicionalmente se simbología. encendía el Y 7. las Fue ve con después las que velitas. cambió, sí, claro, se Bueno, encendían el 7. lo que pasa es que aquí no Pues, metieron que lo otro, adelantaron, pero por hay el otro tema cuen- de la alborada. Hay Sí, otro cuento, la es cierto. alborada. Alborada, como en años anteriores hemos dicho, ¿han hecho alguna campaña para que en esta alborada No haya alborada? quemen la pólvora, que no quemen El área, la el área pandemia? metropolitana no se ha pronunciado en el Ni el Congreso. área, ni la gobernación. Nadie. Ni alcaldía ni gobernación, Yo coincido no he con visto Duber. en ninguna emisora. Para ningún cuidar a medio, los seres televisión, sintientes, nada. para cuidar a los, A los animalitos, que están los en niños no árboles, manipulen sí, sí, pólvora. Ve, sí, están De atrasados nuevo, con el me tema. los cogieron como con los calzones abajo. ¿Será? Frente al tema, sí, claro, porque ya estamos a 17 de noviembre. Se dejaron La absolver. Pero ¿será que los la alborada es en cogieron o? 13 días. La cantidad de pólvora que yo he escuchado por estos días ha sido impresionante. Incluso antier, como para el sector de Buenos Aires, han quemado pólvora que da miedo en la noche. No ha llegado el 1 de diciembre. Y ya Imagínate. se está quemando. El Y sur después nos también. estamos quejando de los quemados, de tanta cosa. De las Pero es personas que afectadas, desde las de los autoridades animalitos. están dormidas frente al Perfecto. tema. Sí, eso es muy cierto. Pero bueno, entremos un tema más ameno, mi querido Duber, y es la logística para la disponibilidad de los alumbrados de Encanto. Bueno, la logística, María Andrea nos acaba de contar, pero también hay una parte y tiene que ver con unos operativos que desde la Secretaría de Movilidad también le están madrugando al tema de los operativos, porque hay muchos que conducen en estado de embriaguez, sin los Sí. documentos al día. Y obviamente por esta época de Navidad, que las personas comienzan a salir de compras, pues se empiezan a parquear donde no deben. Hay unos puntos neurálgicos como son el Poblado, la 70 del centro de Medellín, donde se anunció que se van a realizar unos operativos especiales para evitar mal parqueo. Miren la nota.
Con la llegada de la temporada de Navidad, la Secretaría de Tránsito de Medellín informó que viene intensificando los controles de movilidad en toda la ciudad con el fin de evitar el mal parqueo en zonas como la 70, El Poblado y el centro de la capital antioqueña. Controles diarios en lo referente al estacionamiento de vehículos, conducir bajo los estados de alguna droga, no portar la documentación y demás, con el fin de garantizar una movilidad segura y eficaz, para que todos los actores viales que intervengan de una u otra forma puedan llegar de una forma segura a sus destinos. De acuerdo con el Tránsito de Medellín, en lo que va corrido del año 2022 se han impuesto 16.192 comparendos y 6.567 inmovilizaciones por mal parqueo. De igual manera, se han sensibilizado 102.354 personas acerca de la importancia de implementar buenas prácticas para el cuidado de la vida en la vía. Por ejemplo, en las noches también el tema del alcoholismo es sumamente importante para evitar los accidentes por tema de embriaguez. Entonces, sí, siento que es sumamente importante que se hagan este tipo de operativos de control. En 2021 las autoridades impusieron 643 comparendos por embriaguez y se realizaron 620 inmovilizaciones. Este año van 718 comparendos y 695 inmovilizaciones. De igual forma, el distrito invita a que tengamos los 5 minutos diarios de vida. ¿En qué consiste esta? En la revisión técnico-mecánica de su vehículo que se encuentre en condiciones óptimas de circular por cualquier vía nacional. En 2022 las sanciones por mal parqueo alcanzaron una reducción del 20,4% comparado con 2021. Se pasó de 20.345 a 16.192. A su vez, las inmovilizaciones bajaron de 3,6%, o sea, 6.812 a 6.567. Qué bonita labor es la profesión de ser periodista. Nosotros tenemos 2 celebraciones al año, una por allá en febrero, otra, si no estoy mal, en agosto. Se celebra el Día del Periodista Económico, Deportivo, Farándula. Aquí se celebra mucho. Pero hay una celebración muy especial y justamente la realización del Premio Simón Bolívar al periodismo colombiano. Por eso entramos con la siguiente sección, Coordinadora Negocios Net, porque eso vale la pena reconocerlo. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Sufrida y amada procesión de ser. No, es una procesión. Ser periodista es una procesión que va por dentro, que se sufre, que se siente, pero es de mucha pasión y vocación. Mi querido José, ganadores y noticias que tienen que ver también con el presidente de la República, Gustavo Petro, que se hizo presente en la gala. Sí, señor, el presidente se hizo presente en el evento que se realizó ayer, nada menos en el auditorio Julio Mario Santo Domingo. Allí el presidente Gustavo Petro sabe que fue muy sensato en sus afirmaciones y en lo que manifestó frente al papel del periodismo, la cercanía que hay entre el periodismo y la política, el periodismo del poder, el poder y la política. Y también fue muy sensato mire, él resaltó 3 aspectos que obviamente han influido hoy por hoy, pero que no lo destacaba quizás hace un año porque estaba en otro papel, no era presidente sino candidato. Habló de qué sería y quién se hubiera imaginado hace 3 años que íbamos a estar en medio de un virus que paró el capitalismo. Sí, es cierto, eso pasó. Sí, eso paró, no lo manifestaba cuando era candidato a la presidencia. De una inflación mundial que puso a muchas personas en el mundo, a millones de personas en el mundo, en condiciones de hambre. Sí. Es una realidad, no lo pensaba hace 3 años o no consideraba que era la inflación la que podía llevar a eso, y que los europeos iban a decidir hacer una guerra que nos tiene al borde del colapso. Bueno, eso sí es desde el 24 de febrero de este año. Verídico. Pero vuelvo y lo digo, muy sensato el presidente. Me sorprendió, afortunadamente, en el evento que ¿Llegó hizo con puntual, mis colegas. José? ¿Cómo le fue? Que no, ¿sabe que no pregunté? Me imagino que sí. A mí lo que me dijeron desde allá es que Por lo menos no llegó. puntual, pero llegó. Bueno, que entiende la agenda. Obviamente, entre los ganadores vale la pena notar que uno fue Daniel Coronel. Daniel Coronel, hoy por hoy, que lo quieren desprestigiar desde la revista Cambio, desde el poder, y el poder que manifestaba el presidente hay hoy. ¿Y cuál es el poder? Que el poder antes era la política, el poder era el gobierno, el poder dice la economía. Desde la economía que hoy desprestigian a Daniel Coronel, uno de los grandes ganadores en la noche de ayer, vea lo que dijo el presidente al respecto. A ver. Siendo terco y pensando en la libertad de expresión,
el poder está en la economía. Lo que produce la crisis climática es el sistema económico global, no de un país. Es una manera de producir específica en la historia de la humanidad. En los tiempos de los griegos eso no existía, ni en los tiempos precolombinos. Es ahora, es con la revolución industrial. Es un episodio de la historia que puede ser el final. Y entonces, un periodismo independiente de los poderes económicos. Problema. Y entonces, ¿cómo se ejerce? ¿Y cómo se mantiene? Una corrección y muchas gracias, Andrea Sierra. Lo están atacando no desde Cambio, desde la revista Semana, que está en manos de uno de los grandes poderes económicos de este país, de la familia Gilinski. Sí, que está como con cierta las contienda. cosas por su nombre. Por su nombre, sí, totalmente, José. No, lo que pasa es que, bueno, son el argumento del cambio, ¿no? El presidente del cambio. Pero me gusta, ese es el sí, presidente total, del pero cambio, me gusta de pronto, me gusta la sensatez de Gustavo Petro cuando se tiene que parar en escenarios, hablar lo que tiene que hablar y se convierte en presidente y deja de ser candidato. Le falta todavía, pero ahí va, ahí va. Y le voy a hacer hablando de cambios, el cambio de frente a Andrea Sierra, porque tema que toca el gobierno son las negociaciones con el ELN. Ya tenemos representación, ya tenemos fecha, ya tenemos sitio. ¿Cómo avanzan las negociaciones con ese grupo al margen del ELN? Pues mire, desde Presidencia no se ha confirmado específicamente nada. Lo que sí se supo es que mientras departía o mientras cumplía una de estas citas, el presidente Gustavo Petro a medios nacionales sí les confirmó por lo menos el nombre de quién será el jefe negociador en esos diálogos que se adelanten con la guerrilla del ELN. Y se trata de Oti Patiño, un ex M-19 que compartió y militó con Gustavo Petro, sería el encargado de liderar esas negociaciones. Desde el Alto Comisionado para la Paz en su cuenta de Twitter han manifestado que los nombres de quienes van a integrar esa mesa pues van a seguir perteneciendo a la confidencialidad hasta que no estén esclarecidos completamente. Pero se ha hablado bastante que la congresista María José Pizarro podría ser parte de las personas que hagan parte de esos diálogos que se van a adelantar. Lo que sí se sabe es que el presidente del Senado, Roy Barreras, salió a decir que no acepta la invitación. Es decir, él sí había sido invitado por parte de Presidencia para acompañar la mesa de diálogo que se tenga con el ELN. Voy a abrir comillas y él dice: agradezco al señor presidente Gustavo Petro y al señor Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el ofrecimiento de hoy de hacer parte del equipo negociador de paz con el ELN, pero mi tarea al frente de la presidencia del Congreso y el compromiso con las reformas del cambio no me permiten aceptar por ahora esa nueva tarea. Entonces, sí tenemos confirmado quién va a ser ese jefe negociador, Oti Patiño, como lo decíamos, ex M-19, y se ha sabido, no confirmado por Presidencia, que entre domingo y lunes se instalarían las mesas, ojo, en Caracas, Venezuela, donde se adelantarían, serían ciclos de 20 a 24 días los que se van a tener en esas negociaciones. La otra gran pregunta es cuánto va a valer, cuánto nos va a costar esos diálogos de negociación por paz con el grupo ELN, como la negociación que también pretenden hacer a su manera ciertos encapuchados que bloquearon la vía Las Vegas, Dúber, en la ciudad de Medellín, porque dicen que la administración local es mentirosa. Sí, señor. Mire, hoy en horas de la tarde, varios encapuchados, como es costumbre allí en este sector, el Politécnico, salieron para bloquear las vías. Se están manifestando por lo que ellos dicen que pues, la administración municipal los engañó con el tema de matrícula cero, que no es como lo están pintando, que será cada semestre. Salieron, bloquearon las vías, armaron el caos y bueno, una parte de la tarde esta zona de la ciudad estuvo bastante congestionada e infartada, porque no se podía pues, cruzar por la avenida Las Vegas. Incluso dentro de las instituciones educativas quedaron atrapados varios vehículos porque detonaron artefactos explosivos como papas bomba allí en la avenida y debió ser cerrada pues, por un periodo. Los encapuchados emitieron un comunicado donde manifiestan realmente su inconformidad precisamente por lo de la matrícula cero. Dicen que se sienten estafados en su buena fe por parte de la administración municipal. Bueno, difícil situación. Entonces hay que preguntar de fondo para ellos cómo quieren o cómo pretenden que funcione el sistema de la matrícula cero y hacer la consulta de la administración pública. Sí, señor. Lo que pasa es que hay varios programas, y se lo decía ahora yo a María Andrea,
hay Matrícula Cero, Serpilo Paga, bueno, son varios programas realmente. Generación E. Generación E. Y cada uno de los programas tiene unas condiciones diferentes. Y unas características distintas, claro, no todas pueden aplicar lo mismo. Exacto, unas que son fondos diferentes y dependiendo del fondo, pues esto puede ir allí financiando lo de la matrícula. Hay fondos que se agotaron más rápido, unos fondos que son entre administración municipal, departamental y nacional, otros que son fondos solamente nacionales, entonces ahí es donde está el dilema. Quién sabe, estos jóvenes seguramente tenían un fondo donde pues es la administración municipal la que ponía unos semestres y ahí queda. Y ahí quedamos porque seguimos con la idea o el concepto de que a nivel de presupuesto se está apretando mucho la administración municipal y más para el próximo año. Habrá que ver qué tanto se aprieta. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más en Nos Cogió la Noche. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. En esto, Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador adicional a la que debe reconocer la ARL. Consúltenos en el 310-665-8193. 310-665-8193. Hablábamos que el gobierno de Gustavo Petro es el gobierno del cambio y para los cambios hay que hacer reformas. Ya se evalúa, se pasa y se ejecuta la reforma económica, que era indispensable, que es la tributaria, pero también se toca de fondo el destino de la reforma pensional. ¿Qué va a pasar con el dinero de las personas que desde hace muchos años han venido ahorrando para cumplir con su jubilación, otros que ya se jubilaron, y qué tanto se les va a tocar en la parte privada y en la parte pública justamente sus retribuciones a la pensión? Más adelante tendremos dos expertos que nos van a aclarar cualquier tipo de dudas y cuál es el enfoque de lo que busca el gobierno nacional con esto. Sin embargo, en estos momentos tenemos la participación de Carlos Mauricio Agudelo, coordinador de la Maestría para la Inclusión con énfasis en políticas públicas de la Universidad Luis Amigó. Carlos, bienvenido. Placer tenerlo en la primera mesa de opinión. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio. Carlos, quiero empezar con eso. Hace un momento nuestro compañero Calderón aquí estaba diciendo cuál es su enfoque como tal, cómo marcar su maestría. Es un poco larguita, pero con mucho énfasis. Sí, la Maestría en Educación por la Inclusión, pues el énfasis precisamente es la combinación entre la educación, la inclusión y las políticas públicas. Entonces, creo que esa es una de las notas características de nuestra maestría, lograr integrar un tema tan actual como es la inclusión en el campo educativo, donde se ha visto pues asuntos muy marcados en la vida escolar, problemas que los mismos maestros se ven todos los días involucrados, que no están preparados para atender el tema de la diversidad. Entonces la maestría quiere hacer énfasis en eso, cómo lograr integrar desde la academia, desde la investigación, desde la epistemología, lograr integrar un problema o una problemática vigente para la escuela. Entonces ese es como el énfasis fuerte de nuestra maestría. Carlos Mauricio, ¿por qué es importante para un profesional formarse como magíster en educación para la inclusión con énfasis en políticas públicas? Mire, es muy importante porque a diario vemos, o el maestro se enfrenta diariamente en la escuela, en el aula, con problemáticas que vienen desde fuera, ¿cierto? Por lo que va viendo el mundo frente al tema de la exclusión, al que es diferente, se desconoce la otredad, entonces la maestría tiene esa importancia, lograr capacitar, formar, darle las herramientas desde lo metodológico, desde lo didáctico, desde lo investigativo a los profesionales en educación para que logren de verdad impactar e integrar en el aula al otro, al diferente, enseñarle al niño, a la niña, al adolescente, al joven, a la familia, cambiar un poco este chip que a nivel cultural se nos ha ido instalando de que el otro es mi enemigo, entonces, y el otro diferente. Entonces la maestría quiere de alguna manera hacer énfasis y formar maestros para eso. Carlos Mauricio, a mí me genera una duda y es que la maestría es de un saber bastante específico. ¿Esto hace que la maestría vaya dirigida a un público en especial o realmente es abierta, no sé, quizás a un abogado que le interese también el tema de políticas públicas, no solamente los licenciados, que diría uno, por tener educación, va a los licenciados,
¿A quién va dirigida? Sí, vea, esta maestría es abierta para primero los que son preparados o tienen títulos formados en el tema de la educación, ¿cierto? Todos los licenciados. Pero también todos los que están en el campo de las ciencias sociales, ¿cierto? Ahí entran psicólogos, entran abogados, inclusive hasta del área de la salud también. Claro, periodistas, indudablemente. Ahí cotizan, muchachos. Entonces, ahí bienvenidos a nuestra primera corte para el año entrante. Entonces, tiene cabida para muchas personas, que es un tema que no solamente se circunscribe a la educación, aunque la maestría esté enfocada allí, sino que es un tema que puede ser trabajado desde las diferentes disciplinas. Por eso nuestra maestría es interdisciplinaria y transdisciplinaria. Justamente, Carlos, ¿cómo es esa modalidad de formación? ¿Cuál es la Claro, modalidad? mire, nuestra modalidad es a distancia. La maestría tiene una formación a distancia, mediado por lo que hemos aprendido a través de la pandemia, por los medios, por la telepresencialidad. La universidad en su nueva infraestructura cuenta con unas aulas de telepresencialidad, entonces tiene esa gran ventaja porque muchas personas que inclusive no son de acá de Medellín, del área metropolitana, están en cualquier parte del país, pueden acceder a la maestría y a través de la telepresencialidad pueden participar del desarrollo de los seminarios y de todos los saberes que allí se van a desarrollar en cada uno de los ejes temáticos e investigativos de la maestría. Coordinador, ¿cuáles son los rasgos distintivos de este programa? Yo diría que básicamente son dos rasgos fundamentales. Uno, que es la primera maestría a nivel país que logra integrar el tema de inclusión y el tema de políticas públicas. Sí. Y entonces por eso abre la posibilidad de que otros profesionales diferentes a los licenciados puedan también acceder a esta formación. Y la otra es la modalidad a distancia mediada por los medios de telepresencialidad, ¿cierto? Son, digamos, que los rasgos totalmente distintivos, fuertes, que permiten que haya mayor acceso por parte de las personas, inclusive a nivel internacional, porque cualquier persona que esté en otro país puede acceder a la maestría por la misma facilidad de distancia. Coordinador, precisamente, ¿cuáles son esos requisitos para que una persona que esté interesada en la maestría de Educación para la Inclusión con énfasis en políticas públicas pues deba cumplir para matricularse? Mire, para matricularse los requisitos son básicamente demostrar pues, que el título profesional de licenciado o cualquiera otra de las ciencias sociales o de la salud, presentar una propuesta de investigación. Sí, ahí pues en la página de la universidad, en el micrositio de la maestría, pues aparece precisamente eso, una propuesta sobre el tema que quiere investigar, porque ahí tenemos pues varias líneas de investigación que están acreditadas por MinCiencias, que le permite pues a los estudiantes también mirar qué problemáticas les van a ayudar a resolver durante el proceso de la maestría. Entonces, básicamente eso, ya el desarrollo de la segunda lengua que se pide, un inglés B1, pero sin embargo, por ejemplo, para las personas el lenguaje de señas es certificado, se permite también, u otro idioma que lo certifique una institución debidamente acreditada para ello. Entonces, pero el título básico es que presente el pregrado, pues ese es el básico pues para acceder a nuestra maestría. Carlos, por último, invitación, ¿y qué tan asequible es? Pues la invitación a todos es que vengan y estudien nuestra maestría. Vamos a abrir la primera cohorte el año entrante. Creo que es la maestría más vigente que hay en el medio, en la ciudad, pero también en Colombia. Los maestros van a tener la oportunidad de actualizarse para enfrentar todas las problemáticas y afrontarlas que presentan en el aula. Pues los precios también ayudan bastante, es una de las maestrías más económicas de nuestra universidad, entonces los invito a que se conecten a través de nuestras redes, en la página web de la universidad aparece mayor información para que ya estamos en inscripciones, a que bienvenidos todos a nuestra maestría, que aprovechen bastante. Perfecto. Carlos Mauricio Agudelo, coordinador de la maestría para la inclusión con énfasis en la política pública. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión. A ustedes, muchas gracias y éxitos. Vea, la educación es fundamental no solamente para los maestros, sino también para los alumnos. Por eso, la siguiente nota, que tiene que ver con los computadores de la alcaldía, la hacemos con el patrocinio de Claro. La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Claro. Llévalo en Triple Play y además recibe 200 megas y paga solo 150 megas, comprando todo Claro.
Y vamos justamente, María Andrea, a hablar de los computadores de la Alcaldía de Medellín, que se notificó, los muchachos se pueden quedar con el PC, tienen que devolverlo, lo importante es que es una herramienta fundamental para la educación. Esta es una buena noticia, José. Mire, estos computadores llamados los computadores futuro, donde el plan inicial es entregar 65.000 computadores, empezaron desde el grado 11 y fueron desescalando, 10º, 9º y así hacia abajo. Pero el proyecto es que vayan de 1 a 11, pero digamos, son entregados en comodato, por supuesto hacen parte de esos activos de la Alcaldía de Medellín, pero bajo uso de los estudiantes. Se creía que los estudiantes al terminar el grado 11 pues deberían de devolverlos para que por supuesto lo pudieran usar otros estudiantes. Sin embargo, la Alcaldía de Medellín hizo una apuesta y sacó un nuevo decreto donde manifiesta que aquellos estudiantes de grado 11 que terminen su escolaridad y puedan certificar que pasaron a la educación superior o que tienen algún curso de capacitación, incluso para formación en el trabajo, en alguno de los CATA, el SENA, podrá conservar su computador. Esto es una muy buena noticia porque la hace entonces su herramienta académica. Así lo explica la Secretaria de Educación, Alexandra Agudelo. Computadores Futuro es una herramienta para garantizar la permanencia escolar. Por eso los estudiantes de Medellín no tendrán que regresar el computador siempre y cuando permanezcan matriculados en el sistema escolar. Y los estudiantes de 11 pues tampoco lo tendrán que entregar o tendrán más bien que garantizar su permanencia en el sistema educativo, ya sea en la educación superior, en cursos para la cuarta revolución industrial, en nuestro CATA, en nuestros centros del Valle del Software, a través de Sapiencia, de la Secretaría de Desarrollo Económico y muchas otras. El futuro es la educación y por la educación hay que apostarle al futuro, mi querida compañera. Soy filósofo hoy, ¿qué jueves? Una frase alarcónica de la semana. Se la dejo ahí. A ver, vuelve y dígala, José, porque... Repítala. Sí. Me hace la Ya, repetición. ¿El futuro qué? El futuro es la educación y la educación es la base del futuro. Le faltó decir el futuro se parece a nosotros. No. Tranquilo todo el mundo porque... Bendito. Tranquilo todo el mundo con la situación. Pero al futuro hay que apostarle y hay que apostarle con la educación. Eso sí lo tengo bastante claro. Que a veces se utiliza más como eslogan que como tarea para ejecutar. Sí, es cierto. Pero una sociedad bien fundamentada está precisamente en la educación. Lo utilizan mucho los políticos, pero en campaña. Sí, es cierto. Y muchas veces ya hacen el cargo y sobre el cargo siguen haciendo campaña. Y de ahí, del hecho al trecho, hay mucho trecho, muchachos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con más en Nos Coge la Noche. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y bueno, es del dicho al hecho, hay mucho trecho. Saludo para Viviana Restrepo que nos acompaña en sintonía a través de nuestro Facebook Live. Yo sí dije que mis compañeros hicieron una cara como extraña, como medio rara, ¿cierto? Pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho y también en las pensiones se dice mucho. ¿Y qué tanto será con la reforma pensional? Es lo que vamos a repasar con nuestros invitados el día de hoy, el señor Rodrigo Estrada García, experto en pensiones públicas y privadas, y Carolina Martínez Valencia, abogada especialista en seguridad social y laboral. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, había una pregunta Previa de María se las habían hecho, no la querían adelantar. Mejor dicho, nuestra empecemos compañera, por el comienzo. Por pedagogía, exactamente. Sí, y es que, don Rodrigo Estrada, es importante conocer, incluso nosotros mismos acá en la mesa teníamos esa duda, y yo personalmente, ¿cómo funcionan las pensiones hoy en día? ¿Cómo se está moviendo ese fondo del público-privado? Y digamos nosotros como empleados, ¿cómo es que están funcionando? Claro, hay que recordarle a la gente que hoy existen... dentro del sistema general de pensiones hay dos regímenes pensionales, Sí. uno público y otro privado. El público lo administra Colpensiones y el privado lo administran los fondos privados de pensiones. Las diferencias radican en la pensión de vejez, porque la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes se tratan en las mismas condiciones y los mismos requisitos, las mismas cuantías en los fondos que en Colpensiones. Entonces, la diferencia está marcada en la pensión de vejez. La pensión de vejez, hay que tener en cuenta que cuando uno se va a trasladar de un fondo privado a Colpensiones, porque las condiciones son más favorables en el público que en el privado, y eso no me lo invento yo, sino que eso es la realidad.
Entonces tienen que tener en cuenta las mujeres antes de los 47 años tomar la decisión y los hombres a partir de los 52. Cuando a mí me van a liquidar la pensión de vejez, me van a tener en cuenta siempre dos liquidaciones. Una, toda la vida laboral, es decir, desde la primera cotización que yo haga hasta la última. Y otra liquidación que va a corresponder a los últimos 10 años. Entonces el sistema público a mí me permite hacer, mejorar o construir la pensión, porque la gente generalmente espera la edad, va y reclama, pero no saben que a través de mecanismos legales, a través de una asesoría bien buena, la gente puede acceder a una mejor pensión. Desde luego, vía cotizaciones, haciendo lo que yo denomino una inversión. Que esa mejor pensión radica en mayor número de semanas que cotizó, o en qué aspecto. O sea, en el sistema público la pensión se determina solamente por dos ítems: las semanas cotizadas y el ingreso o el salario que uno haya reportado. Entonces, aquellas personas que tengan muchas semanas, el monto o cuantía va a ser mejor, mayor. De manera que lo que va a determinar es el ingreso o el salario que yo voy a reportar durante esos últimos 10 años. Ahí la gente debe, como decimos en el argot popular, dese la pela en los últimos 10 años. ¿Para qué? Para que aproveche, porque en el futuro esto no se va a dar. Y hay que mirar cuáles son esos subsidios de que siempre nos han hablado. Dicen, el régimen público tiene unos subsidios, pero ¿cuáles son los subsidios? Explíqueme, ¿de qué trata? Yo les voy a poner un ejemplo aquí breve y es el siguiente. Cuando una persona tiene, vamos a poner un ejemplo, un salario o ingreso de 10 millones de pesos, recuerden que el aporte para pensión es del 16%, serían 1.600.000 pesos. Pero a ese 1.600.000 pesos hay que sacarle el 3% que va para la administración y el cubrimiento de los seguros de invalidez y de sobrevivencia. Y 1.5 que va, el que está en un fondo privado, que va para la garantía de la pensión mínima. Entonces, si yo estoy en un fondo privado, tengo un ingreso de 10 millones de pesos, me van a llevar a mi cuenta individual el 11.5%. Quiere decir eso que son 1.150.000. Mientras que si yo estoy en el régimen público, o sea, Colpensiones, para calcularme a mí la pensión me van a tener en cuenta los 10 millones de pesos. Ya sabe dónde están los subsidios. El que esté en un privado le dicen a su cuenta individual 1.150.000 y aquí 10 millones. Entonces con eso es lo que quieren supuestamente acabar con esta reforma. Esa reforma que nos están hablando, aquí lo que vamos a hacer es especular, porque es simplemente una propuesta. Recuerden ustedes que viene una propuesta, esa propuesta se va socializando con los gremios, los sindicatos, la academia, el mismo gobierno y los particulares. Y de ahí va a haber una propuesta que es la que se va a debatir en Cámara y Senado. Claro. Y después saldrá una ley. Lo que hay ahora, les digo yo que simplemente es especular. Ahora, creo yo que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque si me están proponiendo una reforma de pilares, entonces esa reforma de pilares, ¿qué quiere decir para mí? Que todo el mundo que tenga salarios o ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos, es decir, desde 1 millón a 4 millones de pesos, obligatoriamente se va a cotizar a Colpensiones. Y los que ganan 5, 6 o 7 salarios mínimos también van para Colpensiones. Y la diferencia, pues, sería hacer un ahorro voluntario en una administradora privada. Pero eso no es pensión, eso es un ahorro que va a servir para uno obtener en la vejez un capital para destinarlo. Un capital adicional para la vejez. Se llega a una pensión. Ahora, yo me tomé el trabajo de hacer 2 liquidaciones de cómo quedaría una reforma pensional con ese sistema de pilares. Y entonces, vamos a suponer que una persona se gana 2 salarios mínimos durante los últimos 10 años. Esa persona hoy tendría una pensión de 1.200.000 pesos. Y si tiene los 4 salarios mínimos durante los últimos 10 años, esa persona tendría una pensión de 2.300.000 pesos. Entonces, la pregunta que yo me hago, en el Congreso vemos que son jóvenes. Esos congresistas, la mayoría son jóvenes.
¿Ustedes creen que un congresista va a querer una pensión de 2.300.000 pesos? No. Porque todos estamos dentro del sistema general de pensiones. Recuerden que la ley 100 fue la que partió el sistema y se acabaron todos los regímenes especiales. O sea, a muchos no les alcanza el sueldo de 35. Claro. Sí, por ahí alguna congresista no le alcanza los 35 millones. Qué pesar, pero que haga ahorros. Entonces, ahora todos. Entonces yo digo, coloquialmente también, no creería que los congresistas van a pegar el tiro en el pie para una pensión de 2.300.000 pesos cuando están acostumbrados a regímenes especiales y todas estas cosas. Hay un factor fundamental ahí, y ahorita lo hablábamos antes de entrar al programa, y es el tema de los jóvenes, porque ahora, pues, cuando uno consulta con un abogado, dice, no, usted está muy joven, todavía tiene esa posibilidad de estar jugando, si estar en el privado o en el público. Con eso que se ha hablado de este sistema de pilares, entonces, ¿cómo quedaría de pronto el tema de la edad, el tema de las semanas? ¿Se ha tocado de pronto ese tema? ¿Quedaría igual? ¿Qué se ha hablado allí? No, no han hablado de cambiar las edades. Las edades seguirán siendo 57 para las mujeres y 62 años los hombres. Y como decíamos ahora, si las pensiones en un fondo privado de invalidez y de sobrevivencia son iguales que en Colpensiones, y la diferencia es en Colpensiones en la pensión de vejez, entonces ¿yo qué hago en un fondo privado de pensiones? Más bien me voy de una vez porque allí tratan igual estas y la diferencia está en la pensión de vejez. Entonces no tiene sentido. Porque yo le digo a la gente, ojo con eso, porque puede llegar una disposición gubernamental sin haber una reforma pensional y cerramos afiliaciones a Colpensiones. Y el que está se quedó. Y dejan que esas personas que están hoy en Colpensiones se pensionen en el tiempo. Lo que quiere decir de que no liquidan a Colpensiones, pero lo dejan extinguir en el tiempo, porque ya todo el mundo se va pensionando y los pensionados se van envejeciendo y se van muriendo, que es lo que existe en la vida. Los más viejos se mueren primero. El ciclo natural. El ciclo natural Pero de la de todas vida. maneras, como está planteado, por lo poco que se conoce del proyecto o de la propuesta de reforma, es factible que en algún momento digan las personas, obvio, esto no tendría nada que ver con la... pero que digan, hombre, los que no están en Colpensiones no se pueden pasar a Colpensiones. O sea, hay esa posibilidad real. ¿Cómo, José? ¿Los que están en dónde? Los que no están en Colpensiones. No, porque es que el sistema tiene libre escogencia, mientras usted no tenga la limitación de los 52 años, hombre, o 47 mujer. Uno se puede trasladar libremente entre el sistema. Con la que tenemos cumpliendo desde luego los requisitos. O sea, yo le planteo el escenario, yo todavía no he llegado a los 52, pero entonces puedo estar tranquila, y estoy en un fondo privado, puedo estar tranquilo de que tengo todavía unos años hasta los 52 para irme para Colpensiones. Pero la pregunta que yo le hago, José, y es la siguiente. Si usted sabe que se tiene que trasladar a los 50, ¿por qué no toma la decisión antes de ahora los 48, 50, y no espera a los 52? Si usted sabe que allá me va mejor en la pensión de vejez, que es la que marca la diferencia, no tiene sentido que usted espere. ¿Esperar qué? Don Rodrigo, yo le doy una respuesta por ahí. Cuando a mí me han asesorado sobre escogencia de ese régimen de pensión, lo que me han dicho es analice su estado y su momento de ahora. Usted es una mujer adulta joven, yo lo digo públicamente, tengo 32 años. Yo estoy en Colpensiones porque así lo decidí yo y me pareció pensando en eso, en que en mi vejez puede ser lo más práctico. Sin embargo, puede que no sea la jugada más específica a la juventud. Me voy a explicar por qué y quiero que usted nos corrija en ese ejercicio pedagógico que le pedí a María Andrea. En el régimen privado se supone es un ahorro individual que usted está haciendo. Si por alguna causa, motivo, razón o circunstancia yo no alcanzase los requisitos de jubilación por vejez y quisiese acceder a lo que llevo ahorrado, me iría mucho mejor saliéndome si estoy en el privado que en el de prima media. ¿Es eso correcto? Es totalmente cierto. Que eso respondería a la inquietud que le hacía usted a José. ¿Por qué no hacerlo antes? Bueno, porque si usted es una persona joven, puede que le vaya mejor en el privado si lo va a retirar. Sí, va a retirar sus aportes, que se llama una devolución de saldos. Pero en el caso suyo, es una persona joven, medio adulta, entonces vamos a suponer que usted tiene 30 años y la pensión es a los 57. De los 30 a los 57 van 27 años. Y si está laborando y está en la vida activa,
o cotizando como independiente, usted va a lograr los requisitos que a usted le hablan. Semanas tanto en el fondo como en Colpensiones. De manera que eso es para aquellas personas que suponen o por las mismas condiciones personales que no van a llegar a cumplir con las edades requeridas. Pero todos estamos buscando siempre llegar a una edad de pensión y tener una pensión. Y hay que hacerse el ejercicio. Si yo voy a llegar a los 62 años, ¿cuál va a ser mi pensión? ¿Cuál es la norma que me aplican? Me tengo que pellizcar a tiempo. Si puedo, me van a decir, si busca un experto, entonces el experto le va a decir, hombre, José, vas a llegar a los 62 años. Con estas semanas que tienes, con estos salarios que estás reportando, tu pensión va a ser esta. Y me vas a decir, Rodrigo, no, a mí me parece muy poquito. ¿Por qué no me asesoras para yo mejorar esa pensión? Porque la vejez es muy dura. Entonces se va acabando ya la vida laboral. ¿Sin plata más dura? Sí, sí. Entonces llegas a la vejez, además con las enfermedades y los achaques que traen, y pobreza. A eso súmele la pobreza, entonces es muy difícil la vejez. Entonces hay que mirar, hacer un alto en el camino y preguntarme, ¿cómo me veo allá? ¿A los 62 años o a los 57 una mujer? Carolina, yo tengo una inquietud con respecto a la seguridad social, porque hoy hay como una inconformidad entre quienes están como empleados y como independientes. Sí. De pronto en esta reforma se podría corregir eso, y es que una persona que esté trabajando como empleado pues paga allí su seguridad en compañía de la empresa. Pero si tiene otra actividad adicional, pues también tiene que pagar como independiente otra vez la salud y la pensión. Allí dentro de esta reforma se estaría hablando, se podría hablar precisamente de esa corrección que para muchos es algo injusto. Bueno, realmente es que la reforma todavía no ha definido pilares fundamentales en ese aspecto. ¿Qué es algo importante a tener ahí en cuenta? La situación actual en ese aspecto se genera principalmente en virtud de las nuevas modalidades de trabajo. La gran mayoría de personas jóvenes son personas independientes, muchas veces no obligadas a cotizar por el sistema, muchas veces otras de las personas en la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la misma dinámica que se está presentando ahora en las personas jóvenes, ¿cierto? Donde ahí lo primero que hay que hacer es el tema de la educación, pues porque la gran mayoría de personas no tienen idea cómo funciona esto. Incluso respecto al tema que se estaba discutiendo hace un momento, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, las personas jóvenes le preguntan a uno, bueno, pero es que realmente a mí me podría convenir en un futuro más que me vuelvan la plata que yo vengo cotizando en el fondo y entonces ya con eso yo hago otras inversiones. Pero la gente no tiene en cuenta una situación muy importante, que es que yo no puedo renunciar al derecho a la pensión. El derecho a la pensión es un derecho irrenunciable. Por consiguiente, si yo adquirí esa pensión en el fondo privado de pensiones, a mí no me pueden devolver los saldos. Eso es bajo el supuesto únicamente que yo no haya alcanzado. Pero si digamos que como los requisitos en el fondo son diferentes, se acumula ese capital, pero hasta el momento funciona en que con 1.150 semanas cotizadas las personas pueden acceder a una pensión, a una garantía de pensión mínima, entonces sería con menos semanas que las de Colpensiones. Para una persona que de pronto ha cotizado la mayor parte de su vida sobre un mínimo o algo equivalente, podría ser beneficioso. Pero una persona que quisiera que le devuelvan los saldos o que de pronto ha cotizado sobre más, no resultaría algo como viable, ¿cierto? Entonces, en la reforma todavía no se ha hablado nada al respecto. Claramente, pues se han establecido unos pilares de justicia, que eso sí, pues se ha hablado claramente, una justicia y un ámbito contributivo, pero en este aspecto, digamos, del ámbito contributivo, no se ha hablado de independientes. Se quiere como la inclusión, porque la idea es generar, digamos, un sistema integral de seguridad social, como siempre desde la ley 100 se ha querido hacer, pero ahora como desde un tema más de justicia social, pero hasta el momento no está regulado ese tema, y yo creo que el tema de los independientes siempre ha sido, o de los jóvenes, pues que ahora somos los que más independientes tenemos, esa calidad, se ha discutido y seguirá siendo motivo de discusión. Por consiguiente, claramente es una situación que se tiene que entrar a discutir, pero que claramente si yo tengo ingresos como una persona, digamos, dependiente y como una persona independiente, hasta el momento sigue funcionando de esa misma manera. Dentro de la justicia social podría ser una opción que se cambie, digamos, bueno, entonces se varíe esa situación para no pagarlo, exacto, dentro de ese contexto de justicia social. Pero digamos que me parece también complejo por el tema de la misma sostenibilidad financiera del sistema. Porque es que aquí, ¿qué es lo que yo considero muy importante aquí tener en cuenta?
Es cierto que se quiere tomar en cuenta una justicia social, eso no tiene discusión, pero yo no puedo dejar de lado la sostenibilidad financiera de un sistema, porque eso es lo que me va a permitir a mí o a la nación tener ese sistema que perdure o que tenga sostenibilidad a futuro. O sea, que no se haga hoy y se quiebre mañana. Entonces, claramente la sostenibilidad financiera es un derecho que se tiene que ponderar o equilibrar o se tienen que tener en cuenta en esa situación. Don Rodrigo, con respecto a los recursos, José, discúlpame, tengo la duda. Entonces, eso sería trasladar recursos del fondo privado al fondo público. ¿De cuántos recursos se está hablando aproximadamente? Que es con lo que el gobierno está contando realmente. Sí, claro. El gobierno está apuntándole a esa reforma, seguramente es para poder cumplir lo que prometió en campaña y darle aproximadamente a 1.200.000 personas un subsidio o media pensión de 500.000 pesos hoy en día. Entonces, si esos recursos que están en los fondos privados de pensiones pretenden trasladarlos a Colpensiones, recuerden ustedes que esos recursos no están en una caja menor, están guardados en una alcancía. Esos dineros están invertidos en títulos de deuda pública, están invertidos en obras de infraestructura, están invertidos en el exterior y no están a la vista. Y yo tener unos compromisos y no pueden salir a desinvertirse con unas tasas y decir que me le voy a retirar del negocio, que necesito eso porque el gobierno necesita la plata, hay una pérdida bárbara en los ahorros. Y recuerden ustedes que todo eso va vía afectación de los ahorros de las personas que están en los fondos privados. De manera que eso no es tan fácil, Pensaría yo que es una situación que todavía no le han mostrado, digamos, al presidente cuál es la realidad de esto, porque esto no es tan fácil. Esto no es decir que de hoy y mañana, a través de una ley, se van a trasladar el 80% de los afiliados, que son los que están en el sistema. Porque aquí en el sistema de pensiones en Colombia, vamos a suponer que hay 12 millones de personas que cotizan al sistema y 8 millones cotizan al fondo privado. Entonces, eso sería traer a todo el mundo. Yo pensaría que le están tirando a estos grupos económicos porque en realidad tienen un capital muy importante porque supera los 300 billones y ellos no lo consideran social. Ellos tienen otras políticas y harán cualquier reforma. Como lo dijimos ahora, yo creo que por el momento es especular. Va a haber que esperar a ver qué dicen las otras personas sobre este asunto. Abogada Carolina, yo tenía una duda y creo que es la duda también de muchos televidentes, porque en el ambiente se ha generado un temor a pesar de que esto simplemente es una propuesta. Qué bueno que usted nos pudiera explicar por qué existe el temor de que en caso de que realmente se ejecuten, que les den medio salario mínimo como pensión a aquellas personas que no alcanzaron a acceder a su pensión vitalicia, ¿por qué se va a reducir o por qué estarían en riesgo nuestros ahorros en las pensiones? Bueno, ¿qué se ha hablado ahí al respecto sobre el tema de los ahorros? Que precisamente el tema de los ahorros son hechos para financiar las pensiones de las personas, ¿cierto? Entonces, sí hay que sacar un dinero de esos ahorros de cada uno de los colombianos, entonces mi pensión se va a ver reducida de alguna manera, ¿cierto? O de forma considerable también. Entonces, eso es una situación que preocupa a las personas porque dicen, bueno, ¿yo cómo voy a sacar fuera de que se saca un porcentaje de solidaridad? Porque eso, pues, existe el porcentaje de solidaridad por las cotizaciones, las personas que cotizan más. Existe, es que el tema de la solidaridad es un tema que existe ya desde principios de la Ley 100. Entonces, fuera de eso, que hay que sacar un porcentaje para eso, entonces, además, debemos de subsidiar ese tema para ese tipo de personas. Entonces las personas se preocupan porque entonces listo, yo trabajo un montón para yo adquirir mi derecho pensional y pues fuera de eso tengo que subsidiar también a otros, ¿cierto? Lo que ha hablado o al menos pues no hay, digamos, un proyecto de reforma ahora como lo sabemos, simplemente es una propuesta. Pero una propuesta que sale de campaña presidencial. Correcto. El gobierno la presenta, ya digamos que con los gremios hacen una socialización y ya luego de eso sale un proyecto de ley. Pero yo quiero volverle a preguntar, y tengo que volver a preguntar. Ese temor es porque yo me podría pensionar con menos de mi aspiración, es decir, yo estoy ahorrando para pensionarme con 2,5 millones, pasa esto, entonces ya me voy a pensionar con 2 millones, ¿ese es el temor? ¿O porque tengo que cotizar más?
O sea, es Bueno, que ese pero es temor de que se ha hecho, en este generado en el momento ambiente uno no es se que... cotiza con lo que, uno no se pensiona con lo que usted cotiza. Claro, No, con no, lo que, mucho con lo que menos, gana, sí, claro, con mucho menos. Con un porcentaje. Pero lo que decía la abogada, Lo que pasa es que como es son que la unos abogada utiliza recursos una de los palabra, fondos tengo privados, temor a que se pierda lo que ahorré. ¿Dónde está la pérdida? ¿Qué es lo que no...? No, es que eso es lo que yo lo pongo exponiendo desde el punto de vista de las personas, ¿cierto? Lo Sí, que claro. piensan La las sensación personas. personal, La claro. sensación que la gente tiene cuando no conoce el tema y dice, no, es que se me va a perder lo que yo tengo, voy a ganar menos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pues que claramente hay un nivel de cotizaciones que si hay un valor que se va a asignar para eso, como se está asignando en este momento, porque eso ya existe, eso no afecta, digamos, de manera determinante el monto de la pensión. Claramente no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente lo que se ha pretendido por medio de este proyecto o de esta propuesta es que las personas tengan, digamos que la nación o que lo que se haga es que se haga una base donde se saque de ahí el dinero, digamos que es un dinero que va a tener de reserva. Sí. Eso es lo que se pretende como para que las personas no se afecten, ¿cierto? Porque claramente genera una situación donde las personas les genera inseguridad. Sí. A eso es a lo que me refiero. Pero la propuesta, digamos, para contrarrestar ese efecto ha sido precisamente generar una reserva para que ese dinero se pueda invertir de esa manera. De todas formas, siendo, digamos, objetivo en este aspecto, es una situación complicada, es una situación muy compleja, donde las personas claramente trabajan para ganar su pensión y donde con la forma en que se va a tener en cuenta el proyecto o lo que se vaya a finalmente, la propuesta que se tenga o lo que finalmente vaya a llegar al Congreso, es muy, muy viable, pues que se vaya a tener este componente de justicia social, porque es que eso ya se ha definido, o sea, ya se sabe que eso es un aspecto fundamental que ellos quieren entrar a cubrir. Le hago una pregunta a ambos, bueno, si me permite, María. Claro. Una pregunta a ambos. Qué pena, Esto sí. que casi no hablaba. Casi no me dejan. Se habla de 3 pilares. Uno de esos pilares es el solidario. Ese pilar solidario, y todos somos conscientes que en realidad lo que se recibía, o se viene recibiendo 80, 100 mil pesos, es poco representativo. Pero hablar de medio salario mínimo no desestimula a todas estas personas que cotizan 25, 26, 30 años para recibir un salario mínimo como pensión, pues para recibir igual al monto de un salario mínimo como pensión. El hecho de que se desincentive es claro. Es que de hecho yo creo que ya las personas tienen también una situación compleja donde no están motivados a cotizar, ¿cierto? Pero ¿quién va a querer ganar menos? Sí. Es decir, digamos, si yo dejo de trabajar, que es lo que propone José, voy a esperar en ese momento que me llegue la vejez. De cotizar. Bueno, dejo de cotizar, voy a esperar que me llegue la vejez y pues... Pero es que siendo así es perder una oportunidad muy piensa grande. en invertir en propiedad raíz. Mejor invierto. Mejor invierto y más Mejor gano. invierto. ¿No? sé qué piensa don Rodrigo, por ejemplo. Pues si tiene No, esa a opción, ver, si tiene esa cuéntenos, opción. ¿qué Incluso tanta cara como gente que se eso pensiona tampoco con es el por ahí. salario mínimo? Pero volvemos a lo mismo, ya la doctora Carolina lo había dicho, el derecho a la pensión es un derecho irrenunciable. irrenunciable. Entonces, Por eso, pero a esta altura, si muchos jóvenes hoy dicen, Pero- no, yo no me voy a pero es un- pensionar, pero es un derecho ante esa irrenunciable posibilidad de bajo- que yo ¿bajo agarro qué toda la vida término? para pensionarme con el mínimo. Y el que Pues no, no trabajo, Por me eso. va a pensionar con medio mínimo. O va a No, recibir medio no, mínimo. y yo entiendo el contexto de la ley, que es un derecho irrenunciable, pero gran parte de lo que se está haciendo hoy es para retribuirles una especie de pensión a aquellos que no tuvieron esa oportunidad de tener ese derecho. Entonces, sí, sobre la ley funciona muy bonito, pero sobre el hecho es una cosa totalmente diferente. O sea, ¿de dónde van a salir los recursos para cumplir con esos 500.000 Sí. pesos a esas personas? De los ahorros de los aportantes de los fondos privados de pensiones. Es que en los fondos privados de pensiones es donde está el número mayor de afiliados Sí. que están aportando. Esa es la razón por la cual. Es que el régimen de prima media, que es Colpensiones, es un régimen piramidal. Y es que hay unos cotizantes para sostener unos una pensionados. base ahí sosteniendo. Sí. Entonces, hoy, ¿qué ha pasado con esa pirámide? Porque la idea es que existieran La base. muchos trabajadores cotizando para pocos pensionados, pero en Colpensiones eso se ha venido ajustando Se y está se van poniendo más achicotando. gruesa la punta. Claro. Entonces, es por esa razón que como el Estado es el garante de las pensiones y tiene que sacar del presupuesto nacional aproximadamente
16 billones de pesos o 30 billones creo que sacaron el año pasado para el presupuesto de las pensiones, entonces ellos no quieren sacar del presupuesto nacional para atender el pago de las pensiones, sino que con las cotizaciones que hacen los trabajadores pagamos las pensiones y nos sostenemos aquí y nos sacamos del bolsillo nuestro, del presupuesto nacional. Esa es la razón, para pagar las pensiones y por ahí derecho incorporar a estos que les van a dar un subsidio que va a corresponder al salario mínimo. Don Rodrigo, del total de pensionados, ¿cuántos son de salario mínimo? Mire, en Colombia son aproximadamente 1.400.000 pensionados de Colpensiones. Y de esos 1.400.000 pensionados, 1.000.000 son del salario mínimo. Y los otros son 2 mínimos, 3 mínimos. Eso de que hay gente que no, que 25 millones de pensiones, de eso no hay. Ni el 1%. De eso no hay, muchachos. Porque es que yo he hecho el trabajo y usted cotizando, mire, cotizando 1.300 semanas, a usted con el tope máximo asegurable, que son 25 salarios mínimos, a usted le daría una pensión por ahí de 12 millones de pesos. Si cotiza hasta 1.800 semanas, que es lo que hoy Colpensiones le tiene en cuenta, y hay una sentencia pues reciente, puede lograr hasta 16 millones de pesos. Esa sería la pensión máxima en Colombia a quien cotice al sistema hoy en día. Entonces, para mí, simplemente esas personas que van a trasladar vía esa propuesta es para poder sostener el pago de las pensiones de los pensionados actuales y atender el subsidio, que fue una propuesta de campaña para mí. Don Rodrigo, ¿qué tan sostenible es hoy el sistema de pensiones, cómo funciona y qué tan sostenible puede ser como de pronto se puede ver planteado con este sistema de pilares? Pues yo creería que sería sostenible, es precisamente por eso, porque es que el hueco que se generó en el antiguo Seguro Social fue porque los afiliados se fueron todos hacia los fondos privados de pensiones, porque les presentaron unas mejores alternativas. Entonces ahí fue donde, como el Estado es el garante de las pensiones, ¿qué tuvo que hacer? Yo asumo la diferencia para pagar las pensiones, porque si yo recaudo 4 billones y tengo que pagar 16, yo tengo que sacar la diferencia de otra parte. Entonces el Estado es el que viene sacando eso. ¿Qué quiere el Estado? No sacar de su bolsillo, atender otras obligaciones, invertir de pronto en otras ramas y pagar las pensiones vía cotizaciones, porque eso sería la maravilla. Sí, que el Estado no tenga que intervenir en nada, sino que coticen y pagamos. Con lo que cotizan pagamos las pensiones. Pero hay también un punto bien importante, y es que todavía hay mucha informalidad y todavía hay muchas personas que pueden cotizar pero que no lo hacen. O sea, el tema de ser un tema voluntario, pues no podría esto poner en riesgo también las cotizaciones. Porque bueno, como dice usted, la base se ha venido achicando. Y muchas personas ya no dicen, no, yo que voy a alcanzar una pensión, invierto esta plata en otra cosa. Eso es una lotería. No, mire que no recuerdo la ley, ustedes recuerden que nació la UGPP. Sí. Y esa UGPP es como la DIAN de la Seguridad Social. La que persigue los que no pagan. Persigue los que no pagan. Entonces, todos aquellos que tienen trabajos como independiente están llamados a obligar a cotizar. Sí. Es muy difícil usted a una persona que venda aguacates en la calle lo ponga a cotizar. Esas son las personas que generalmente van a aplicar a los subsidios. Pero el resto aquí están incorporando al Sistema General de Pensiones a todo el que tenga una relación comercial o laboral. Porque si usted tiene ingresos, lo van a obligar a cotizar. Sí. Y eso sí, a eso le van a meter seguramente hacia donde vamos, el que vende también en la calle, tiene su chacita, vende aguacates, en algún momento le va a tocar cotizar, porque nos están metiendo el tema de la sistematización y eso va a ser imposible en algún momento, pues usted no tener que hacer una transacción a través de un banco. Entonces, a través de eso, venga, usted le viene ingresando unos dineros, explique de qué es eso. No, es que yo trabajo en esto y ahí entra la UGPP a perseguirlo. Usted, venga, usted tiene una actividad económica y usted no ha venido pagando salud y pensión y además reclama un subsidio. Esa parte ahí, entonces, ¿cómo se va a manejar? Sí, no, esa informalidad seguirá existiendo siempre y poner a cotizar al sistema a esas personas es sumamente complicado porque esas personas tampoco están en las bases de datos de los bancos. Esa gente no tiene cuentas, esa gente maneja el bolsillo. Pero Rodrigo, a eso vamos porque ya se está pagando el aguacate con código QR.
Y eso es una evolución, Sí. y eso tarde que temprano, como dice Duber, va a figurar. José, tenía una última. Sí, la pregunta de cierre para la doctora Carolina. ¿No sería equitativo en un planteamiento, en un proyecto de reforma pensional, y más de un gobierno como este que se dice social y equitativo y demás, que se baje el techo de las pensiones, el techo máximo de las pensiones? O sea, eso no debería ser como el principio básico. O sea, no tener pensiones, don Rodrigo nos dice que de 25 no hay, pero no entiende que los congresistas y todo, y magistrados, pero bajarlo de 25 a 20. O sea, dado que esas pensiones son las más subsidiadas. Pues es que claramente sí sería un pilar de justicia. Lo que pasa es que tenemos que hablar dentro del contexto de lo que realmente es posible. Sería un pilar de igualdad. Sí, sería un pilar sería diferente. Bueno, De equidad. digamos de equidad, Sí, sí. exacto. Lo que pasa es que ahí se incluiría, digamos, varios tipos de situaciones. Dentro de la justicia estaría la equidad, estaría ese tipo de situaciones. Claramente sería un pilar que se incluiría ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que en la vida real, en la realidad, es muy poco probable que los mismos que van a aprobar la ley en su momento quieran bajarse de ese tope, porque claramente van a decir, bueno, eso me está afectando a mí. Claro, si yo fuera una persona que estaría pensando en lo que realmente debe pasar para la generalidad de las personas, obviamente que sería claro que hay que hacerlo. Pero vamos a ver la realidad, quienes aprueban nuestras leyes, el Congreso. Y ellos, dentro de sus condiciones también beneficiosas que tienen, no van a querer que esa situación los afecte directamente a ellos, pero de que lo es Comenzando, claro. no se han querido bajar el salario, se van a bajar. No se van a bajar. Pero recuerden esta última partecita, y es que con el nacimiento de la Ley 100 de 1993 se acabaron los regímenes especiales y ahí cayeron los congresistas. Los congresistas hoy cotizan al Sistema General de Pensiones, a un fondo privado, que creo que no hay ninguno allá, o a Colpensiones, pero a ellos ya se les acabó esas condiciones especialísimas que tenían en el tema de las pensiones. O sea que ellos están sí también, como cositas. ustedes, como todos Uno los cree que no, cotizantes. pero sí se han hecho cositas. Don Rodrigo Estrada, Carolina Martínez, muchísimas gracias por tocar hoy el tema de la reforma pensional en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Mire, cuando salió la última reforma pensional, todo el mundo dijo, para poder pensionarse es como ganarse una lotería. Y por eso con la siguiente nota vamos con la Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Como la lotería que se juega la gente de Marinilla con la reforma del parque principal, Duber. Sí, una muy buena noticia para todas estas personas que viven allí en el oriente, en el municipio de Marinilla, porque hoy la administración municipal anunció que va a reformar el parque principal. Allí se van a realizar varias etapas, hay pues mucha expectativa precisamente porque en el 2023, vean las imágenes, qué belleza, cómo va a caer el parque principal de Marinilla, algunos comerciantes incómodos, porque dentro de esa reforma pues van a sacar los venteros que están allí en el espacio público, los van a reubicar. Pero pues ahí está el parque principal con una inversión bastante importante y que sea el mismo alcalde de la localidad que nos cuente cuál va a ser esa transformación y cómo se va a llevar a cabo. La transformación del parque principal de Marinilla obedece a temas que permitan luminosidad, intervención para la recuperación del espacio público digno de calidad, que permita también controlar todo aquello que constituye el orden de las ventas estacionarias, la movilidad y todos esos factores que hacen complementario la esteticidad, la armonía y la buena presentación de una ciudad que le apuesta al turismo, al emprendimiento y a la economía naranja como principal propósito de todas esas apuestas y acciones que tienen principal sentido en la prelación por el peatón y por el espacio público para la ciudadanía, propios y visitantes. Bueno, los principales cambios que se van a generar es cambios. En Joyángel elaboramos la joya de tus sueños. Te esperamos. Precios de taller.
Sí, claro que sí. Nosotros nos gozamos aquí la jornada del día de hoy, jueves, y vamos a hablar con el doctor Carlos Valdivieso. Doctor, bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. Esta es su casa. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Encantado de estar con todos ustedes aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de la gluteoplastia en hombres. Sí. Muy común que se está volviendo. Sí, hay hombres definitivamente que de pronto Sonríe esa nuestro parte coordinador, glútea ¿verdad? quieren aumentarla. Y es importante, realmente los resultados son espectaculares. Yo he traído aquí unas fotos. Miremos. Miremos, Santiago, por ponga ejemplo. atención. Ahí está, este es un paciente de unos 25 años y realmente es muy plano atrás. Entonces, obviamente, el problema con los blue jeans, con el vestido de baño, etc. Y ponemos una prótesis, se pone una prótesis diferente de la de las damas de la que hablábamos la semana pasada. Aquí son unas prótesis en forma de cuarzo para no dar una imagen femenina al cuerpo masculino. Sí, hay, sería elemental. hay la posibilidad de hacer también, de poner una prótesis femenina, si fuera un trans, un paciente, una mujer trans. Creo que traje otra foto, miremos a ver la otra foto, que nos, miren, aquí nos muestra el resultado de medio lado. Miren ustedes que son los glúteos de un hombre, ¿se dan cuenta? O sea, hemos puesto las prótesis, pero son los glúteos de un hombre. No Aparte que no es un cambio, pues, que no es exagerado, es exagerado. O sea, guarda la simetría del cuerpo. Guarda la simetría del cuerpo masculino y se ve muy bien. O sea, no hay preocupación para el hombre, me voy a poner prótesis glútea, ¿quién sabe cómo va a quedar? No, va a quedar como un hombre. Como ya digo, es diferente el caso de una mujer trans en la cual vamos a feminizar el cuerpo masculino. O sea, queremos darle un aspecto femenino. Pero no, aquí hoy se trata, José, de hombres que quieren un poco de aumento glúteo y esos hombres lo van a obtener muy bien, van a quedar muy armonioso el cuerpo del hombre. Además, porque las mujeres también guardan cierta cosa, pero mira la María cara Andrea, del hombre. ¿qué es lo primero que usted le mira a un hombre? Pues los glúteos. Ahí está, ya es claro, exactamente. Andrea, ¿qué es lo primero que usted le mira? Pues yo sí suelo mirar el rostro, pero bueno, Bueno, más allá de eso. Yo suelo mirar el rostro, que es lo primero que tengo pues de ¿Qué tan frente, doloroso ¿cierto? puede ser Pero esto? Necesitamos Pero más allá de 15 eso, días de incapacidad, más o menos entre 10 y 15 días de incapacidad. No es una cirugía dolorosa en el posoperatorio, es una cirugía de 4 horas más o menos, necesitamos una incapacidad, pero los resultados serán fantásticos. Definitivamente, aquel hombre que crea que necesita volumen glúteo, sin preocupación, consúltenos. Ahí van a aparecer en sus pantallas nuestros teléfonos. Ahí está el 300-212-5904, que es el celular del consultorio. Ahí pueden mandar mensaje de WhatsApp. Y el fijo, que es el 604-444-8818. Me parece muy interesante, porque esto no es exclusivo solamente de las mujeres. Así es. Los hombres también pueden. Claro. Y tienen Mejorar la derechos. imagen. Doctor Valdivieso, eso siempre, esa cirugía se hace en ambos glúteos, o sea, nunca se ha hecho primero uno y después el otro por comodidad. Esa es muy buena pregunta. No, siempre se hacen los dos, salvo que haya alguna deformidad especial que tenga un paciente. Por ejemplo, hay infecciones, por ejemplo, o la polio, por ejemplo, podría dar una asimetría entre los glúteos y podría ser un accidente. Y podríamos usar una prótesis en un lado para dejarlo igual al otro. O sea, esa es una opción también de la prótesis glútea. Y en realidad, ¿qué tanto se la practican hoy los hombres en Medellín, por ejemplo? Mira, tenemos muchos pacientes masculinos hoy en día. Antes era un poco difícil encontrar un hombre, pero hoy en día antes era más bien de, digamos, la comunidad LGBTI, etcétera, pero hoy en día no. Hay hombres, tanto gays como hombres heterosexuales, que se hacen la cirugía y no hay ningún estigma en eso. Y realmente pueden consultar, que estaremos muy gustosos de atenderlos. Compañero Santiago, ¿usted le interesa? No, bueno, me estaba preguntando ahorita, doctor. ¿Usted la necesita? Ahí está, aparece otra vez los números, ahí están, en las pantallas. 300-212-5904, puede mandar el mensaje de WhatsApp y agendaremos la consulta. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión. Nosotros Muchísimas vamos a un mensaje de la Contraloría de la Ciudad de Medellín. La Contraloría General de Medellín presentó en el Parque Gabriel García Márquez la rendición de cuenta social en compañía de la ciudadanía y algunos servidores públicos. Este ejercicio se hace con el fin de explicar todo lo que se ha ejecutado desde la Contraloría. Implica que nuestra Contraloría se haya empleado a fondo para poder explicar lo que en 7 meses, 15 días hemos ejecutado para bien de la ciudadanía, 71 acciones fiscales de vigilancia, 74 auditorías, de las cuales hemos instalado y concluido 17 de 34 en el segundo semestre. Cabe resaltar
resaltar que la Contraloría como ente de control fiscal debe velar por el buen manejo de los recursos en Medellín, realizando diferentes auditorías. Un montón de dinero recaudado para feliz término del municipio, del distrito de Medellín, con ocasión de esas auditorías, y unos avances sustanciales en temas de responsabilidad fiscal, en temas del talento humano, y que pueden poner en contexto hoy a la ciudad de Medellín que la Contraloría de Medellín está haciendo mucho por la comunidad y por la protección del patrimonio público del distrito de Medellín. La comunidad y los servidores públicos se pueden acercar a la Contraloría de Medellín para hacer denuncias sobre manejos irregulares del patrimonio público. Para conocer y descubrir, para disfrutar y sentir la emoción de recorrer los pueblos de Antioquia. Aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. Hola, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Yo soy Maca y estoy feliz de que me acompañen en un episodio más de La Próxima Parada. Nuevamente estoy por acá en el oriente, me vine para un lugar del que me han hablado mucho, sus empanadas son famosas. Hoy estamos donde mamá y vamos a probar qué tan cierto es la sazón de estas empanadas, así que vamos. Qué rico que estás aquí. A mí me han hablado mucho de estas empanadas, de los pastelitos. Sentémonos por acá entonces, que quiero conocer un poquito de la historia claro de este que lugar. sí. Bueno, Jenny, primero, ¿por qué las empanadas son tan famosas? Porque se hacen con mucho amor. Ese es el ingrediente Sí, secreto. ese es, claro. Yo voy a probar una por acá entonces. Y mientras, ¿cuál es la historia del lugar? ¿Cómo inició? No, nosotros iniciamos hace muchos años, incluso acá en la vía. Deliciosas. Sí, empezamos en la vía. Ahí duramos 10 años. Sí, ¿y qué tal? Pues a mí me han hablado demasiado, esto se debe llenar impresionante, la gente buscando estas delicias. Sí, hasta se nos agotan muchas veces. Nosotros vendemos también churrasco, punta de anca, cañón de cerdo, pechuga, chuzos, hamburguesas. Y nosotros abrimos entre 11 y 9 de la noche. Ah, bueno, ya saben entonces que acá también pueden parar a almorzar, no solo las empanadas para la tardeada, sino también almuerzo. Listo, entonces nos venimos por el peaje Las Palmas, llegamos a La Ceja y en el sector Guamito vamos a encontrar este negocio Donde Mamá. Por aquí los esperamos a todos, tenemos muchos productos para ofrecerles. Vendemos muchas cositas para tardear, para almorzar, para comer, para compartir en familia. Bueno, hay muchas opciones, entonces Sí. ya se me acompaña a disfrutar de estos platos. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a comer. Antes de devolverme para Medellín, hice una parada acá en el tramo de la doble calzada entre La Ceja y Río Negro porque me impresiona lo avanzada que va esta obra y nos acompaña el ingeniero Juan Pablo que nos va a dar algunos detalles de este proyecto. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos, primero que todo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad hemos podido avanzar de forma considerable desde hace 3 meses que venimos trabajando acá en el municipio de La Ceja. En este momento contamos ya con casi el 90% de las excavaciones. Hemos venido avanzando, como puedes ver, en la aplicación de mezcla asfáltica. La idea es continuar, por lo menos en las primeras capas. Estamos tenemos la esperanza de poder tener este mismo rendimiento a terminar diciembre y poder entregarle a la comunidad, por lo menos a principio de año, una obra nueva que va a mejorar la seguridad vial en esta zona. En una zona que es muy accidentada. Totalmente. Antes se vivían acá unos giros izquierdos que siempre se ha generado, digamos, la accidentalidad, porque es una zona muy residencial, hay muchas urbanizaciones, entonces en el momento cuando intentan ingresar se generan pues estos giros izquierdos que terminan causando accidentes. ¿Cuál ha sido el recibimiento que ha tenido la obra con la población? La verdad justamente ha sido muy acogida precisamente por eso, porque se va, digamos, a delimitar bien el flujo vehicular en los 2 sentidos, además que también se están construyendo andenes en ambos costados, lo cual también le garantiza una seguridad al peatón. Además que también contamos con un ancho de berma importante, que este municipio que es tan bicicletero, estas personas tengan por dónde transitar. Estamos generando empleo de casi 80, 90 personas, entonces esto ayuda muchísimo la economía de acá, el municipio y también de la región, el oriente. Maravilloso.
Tal como me lo comentó el ingeniero Juan Pablo, tristemente esta es una de las vías más accidentadas del país. Aunque la tasa ha disminuido un poco gracias a los reductores de velocidad que instaló la concesión vial de Vimed. Acá, antes de despedirnos, nos acompaña el mayor Jairo Pinilla y él nos va a comentar cuáles son esos factores que hacen que esta vía tenga una accidentalidad alta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, en este importante corredor vial tenemos unos factores que están incidiendo en el tema de la siniestralidad vial, como son adelantar en doble línea amarilla, adelantar por el costado derecho, lo cual obviamente no es permitido, y el incremento o exceso de velocidad en este corredor vial. ¿Y cuáles serían entonces las recomendaciones para practicar la seguridad vial, para que las personas que nos están viendo tomen un poco de conciencia en este tema que es tan importante para todos? Claro que sí, muy importante sería el respeto por las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no consumir bajo el efecto del alcohol, tener en cuenta que tenemos el numeral 767 para cualquier requerimiento que tengamos sobre los corredores viales. Muchas gracias. Ya saben entonces ustedes, a practicar la seguridad vial es un compromiso de todos por nuestro bienestar y por el de las personas a nuestro alrededor. Nos vemos en una próxima parada. ¡Chao! Para conocer y descubrir.